En este vídeo vamos a hablar de la tecnología, qué es la tecnología y cómo se elige o cómo eligen las empresas la tecnología a utilizar. De manera que lo primero es saber qué es tecnología. Y entonces, no sé, voy a preguntar qué es la tecnología, abro un libro y me veo una parrafada impresionante que dice que la tecnología consiste en un conjunto de procedimientos, equipos productivos, máquinas que en un momento determinado se combinan para... es que hasta me he perdido. Esto es un rollo. Esto es verdad, pero vamos a verlo de otra manera un poco más sencilla. Vamos a volver a empezar porque siempre es mejor. A ver, ¿qué es tecnología? La tecnología son tres cosas: procedimientos, equipos, máquinas y recursos materiales y recursos humanos. Pero nosotros esto ya hemos visto cómo se llama en economía. Equipos, máquinas, recursos materiales. ¿Esto qué es? Esto es capital. El capital son cosas que hacen cosas. El horno que hace el pan es capital. Una azada para llevar al campo es capital. Son equipos, máquinas y cosas materiales que sirven para hacer otros productos, es decir, capital. ¿Y qué son los recursos humanos? Pues son recursos humanos, es decir, trabajo. Y cuando hablamos de procedimientos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Estamos refiriéndonos a cómo se combinan esos equipos y esos recursos humanos, es decir, cómo se combina este capital y este trabajo. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. La Edad Media. En la Edad Media, ¿cómo se combinaban? Pues había mucho trabajo de personas y muy poquito de máquinas. El trabajo primaba sobre el capital, sobre las máquinas. ¿Qué pasó en la Revolución Industrial? Que esta combinación se hizo al revés. Había mucha más maquinaria y mucho menos trabajo. Combinaciones distintas de los mismos factores productivos son tecnologías distintas. Tal vez así se entienda y no con la parrafada anterior. Y esas combinaciones pueden ser infinitas, pueden haber diversas combinaciones, es decir, pueden haber diversas tecnologías. De manera que una empresa, ¿cómo va a hacer? ¿En qué se va a fijar para elegir una u otra? Pues tiene que establecer unos criterios, y esos criterios para elegir la tecnología tienen que basarse en el objetivo principal de la empresa, que no es ni más ni menos que maximizar beneficios. De manera que, ¿en qué se va a fijar la empresa para elegir una tecnología? En dos cosas. O bien maximiza la producción con los recursos que tiene, o bien minimiza los factores productivos para una producción que quiere hacer. Dicho de otra manera, hacer lo máximo con lo que se tiene. Yo esto es lo que tengo, de esto es lo que dispongo, voy a exprimirlo todo lo que pueda y voy a hacer el máximo producto que quiera. Y el otro es al revés, yo quiero hacer algo y quiero gastarme lo mínimo posible. De una forma se maximiza físicamente los recursos y de la otra se maximiza económicamente los recursos. Me gasto lo menos posible, utilizo lo mínimo posible o con lo que tengo hago lo máximo posible. En uno estamos hablando de una eficiencia técnica, que es esto de aquí es una eficiencia técnica, porque nos estamos fijando en unidades físicas, mientras que este de aquí es una eficiencia económica. Nos estamos gastando el mínimo dinero posible en hacer eso que queremos hacer. Es decir, tenemos por un lado la eficiencia técnica y por otro la eficiencia económica, que son los dos criterios que vamos a utilizar para elegir la tecnología que es la más adecuada y la que nos permite maximizar el beneficio. Esto lo vamos a ver con un ejemplo y explicando la eficiencia técnica. Por un lado, por ejemplo, es una técnica es eficiente técnicamente si emplea menos recursos, que es lo que he dicho antes. O bien hago lo máximo con lo que tengo, o bien quiero hacer algo, pero para hacer eso utilizo las mínimas unidades físicas de los factores productivos de capital y trabajo. Lo veremos mejor con un ejemplo con numeritos, porque así se ve mejor. Vamos a ver una ficha aquí, un cuadro, donde tenemos tres tecnologías, la A, la B y la C. Y tenemos que todas producen 500 cosas de algo, de lechugas, de patatas o de misiles termonucleares, da lo mismo. Y aquí la tecnología A utiliza de capital, utiliza 3 y de trabajo utiliza 5 unidades para producir 500 unidades de lo que sea. Y aquí tenemos la tecnología B, que utiliza 4 unidades de capital y 3 unidades de trabajo para producir 500 unidades también.
y la tecnología C utiliza 4 unidades de capital, 5 unidades de trabajo para producir 500. Para poder comparar, la producción ha de ser la misma, es decir, todos tienen que ser igual aquí, 500. Si este, por ejemplo, fuese 1000, tendríamos que reducirlo. De manera que si este es 1000, teníamos que reducirlo a 500, aquí dividiríamos entre 2, pues habría que dividir entre 2 esto. De manera que si esto fuese 1000, aquí sería, para 500 sería 2,5 y aquí en vez de 4 sería un 2, que sería la mitad. Pero no es el caso, aquí ya os he puesto todo 500, todo el mundo está fabricando 500. De manera que ahora mi pregunta es, si yo utilizo la eficiencia técnica para elegir, ¿qué tecnología elegiría? Vamos a comparar uno por uno, por ejemplo la A con la C. Entre la A y la C, ¿con cuál me quedo? Pues vamos a ver, todas producen lo mismo, de manera que vemos que tanto la A como la C utilizan 5 unidades de trabajo para producir. Sin embargo, la A utiliza 3 unidades de capital y la C utiliza 4 unidades de capital. Es decir, la A utiliza menos unidades de capital utilizando las mismas unidades de trabajo. Es decir, la tecnología A es más eficiente técnicamente que la C. ¿Qué pasa entre la B y la C? Pues la B y la C vemos que utilizan las mismas unidades de capital. Sin embargo, la tecnología C utiliza más unidades de trabajo. Es decir, ¿quién utiliza menos? La B. De manera que la C, pobrecita mía, se queda en el furgón de cola y la C es también más ineficiente. ¿Cuál es más eficiente? Entre la B y la C es más eficiente técnicamente la B porque está gastando las mismas unidades que la C, pero menos de trabajo. ¿Qué pasaría entonces entre la A y la B? ¿Cuál es la que puedo elegir entre la A y la B? Pues no se sabe, porque la B utiliza más unidades de capital, pero menos de trabajo, y la A utiliza menos de capital, pero más de trabajo. Estos son magnitudes que no se pueden compensar y medir. Si yo aquí la diferencia es 1 y aquí la diferencia es 2, no digo pues 2 menos 1 gana, no, porque son cosas distintas que no se pueden sumar. De manera que si una utiliza más que la otra en una, pero en la siguiente utiliza menos, estas dos no se pueden comparar técnicamente. Habría que ver la eficiencia económica, pero técnicamente entre estas dos no sabemos cuál es mejor técnicamente. Habría que esperar y ver en la económica, que es la que vamos a ver a continuación. La eficiencia económica es más eficiente la tecnología en la que gastamos menos dinero para fabricar. Aquí, como vemos, todos fabricamos lo mismo, todos fabricamos 500. Y estos son los que utilizamos, que son los mismos de antes. Pero necesitamos saber cuánto nos gastamos, con lo cual tenemos que hacer aquí una serie de cálculos con una serie de datos que nos faltan para saber cuál es la que es más eficiente económicamente. Lo primero que tenemos que hacer es añadir el coste unitario del capital, que quiere decir que por cada unidad de capital se está pagando 3 euros. En esta tecnología 3 también y en esta 1. Este es el coste unitario, lo que vale cada una de las unidades de capital. De la misma forma tenemos lo que vale cada una de las unidades de trabajo en cada tecnología. Aquí es 1, aquí es 2 y aquí es 3. Es decir, por cada unidad de estas de aquí de trabajo se está pagando 1. Esto, por ejemplo, un país asiático. Y aquí se está pagando por cada unidad de trabajo 3. Pues esto ya no sería un país asiático, por ejemplo. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros saber para saber cuál es más eficiente económicamente? Saber cuánto nos hemos gastado en cada tecnología en producir la misma cantidad de producto. Es decir, tenemos que montar otra tabla aquí, otra columna, donde nos diga cuánto nos estamos gastando en cada tecnología por producir las 500 unidades de producto. ¿Y qué nos estamos gastando? Pues si utilizamos 3 y cada una de ellas vale 3, pues 3 por 3 más las unidades que tenemos aquí, por lo que vale cada una unidad, 5 por 1. Sumamos esto y tenemos que son 14. 14 aquí, 18 aquí, 19 aquí, de manera que esto es lo que nos estamos gastando en cada una de las tecnologías, todas para hacer 500 unidades. ¿Cuál es la más económica? ¿Cuál es la que tiene mayor eficiencia económica? Evidentemente la A. La A es la más eficiente económicamente porque nos estamos gastando menos dinero. La siguiente es la B y la C, pobrecita otra vez, se queda en la cola como la más ineficiente porque es la más cara, es la que más nos estamos gastando para producir la misma cantidad. De manera que es así como la eficiencia económica nos sirve para elegir
una tecnología u otra en función de los cálculos que tengamos. Es lo mismo que he dicho al principio a nivel teórico, pero aquí con numeritos que se entiende un poco más.